terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vemos aquí, hermanos, que seguía al Señor una gran multitud. Y también, pues, Él estuvo en esta región. Él venía, hermanos, arrasando con el poder, con la autoridad de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y eso les preocupaba a ellos, de que pues se les estaba yendo de las manos. Pero las cosas no eran ni como la gente pensaba de esta multitud que lo seguía, que lo sanó y que se sentían animados, fortalecidos y dispuestos a hacer lo que el Señor les dijera. Tampoco iba a ser como los sacerdotes, los escribas, los fariseos pensaban. No, hermanos, las cosas iban a ser muy distintas. Y en el capítulo 20, antes de comenzar a ver algunos pasajes de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, el capítulo que leí fue el capítulo 19, versículo 1 y 2. En el capítulo 20, hermanos, en el versículo 17 y 18 dice de esta manera: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Escuchemos bien aquí que el Señor se encaminaba a Jerusalén. Él iba para Jerusalén y aquella multitud le seguía, pero dice aquí que tomó aparte a sus discípulos y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será ¿qué? Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, vemos aquí la situación tan preocupante, tan triste, tan dolorosa que iba a suceder, que el Señor les estaba comunicando a sus discípulos. Dice aquí que tomó a sus 12 discípulos aparte. Para ellos esto no fue algo agradable, hermanos, y seguramente comenzaron a entristecerse, comenzaron a preocuparse. Pues en aquel tiempo, hermanos, esto fue duro para ellos, para nosotros. Ahora lo recordamos como algo que sucedió, algo verídico, pero que pues nos gozamos, nos alegramos porque el Señor resucitó. No pasamos nosotros, hermanos, por aquel momento de tristeza, de angustia para sus discípulos y la preocupación para todos por lo que el Señor les había comunicado. Bien, entonces entremos ahora a recordar un poco de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, el domingo pasado fue el domingo de Ramos, que se le llama, donde el Señor entró triunfante a Jerusalén, donde aquella multitud que le venía acompañando entraron y bueno, despertaron a la ciudad. Hermanos, fue algo tan grande que sorprendió a la ciudad esta entrada del Señor. Y hermanos, bueno, pues veámoslo, vamos a recordarlo una vez más ahí en el libro de Juan, en el capítulo 12, lo que pasó en ese domingo, primer día de la semana. Del versículo 12
al versículo 19, dice de esta manera. Este acontecimiento lo relatan los 4 evangelios, hermanos, pero yo quise tomar el pasaje en el evangelio de Juan. Dice de esta manera: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, fíjense bien, grandes multitudes, dice, que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo estaban proclamando rey. También pues lo que vemos anteriormente, que dice que al saber que Jesús venía a Jerusalén, ellos tomaron ramas, hermanos, para recibirle, recibiéndole, dándole un recibimiento de un rey. Así era como el pueblo de Israel trataba a un nuevo rey. Dice en el versículo 13: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y hermanos, bueno, pues esa profecía está allá en el libro de Zacarías 9:9. Y hermanos, este fue el recibimiento, este fue pues lo que pasó en ese domingo, y como todos le recibieron, todos se sintieron pues hermanos, pues bien alegres, bien contentos. Voy a continuar para terminar la porción. Dice: estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho y que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ese era el temor de ellos. Y vemos, hermanos, como dice aquí, toda aquella gente que fue, pues fue porque escucharon, vieron cómo resucitó a Lázaro. Y entonces, hermanos, pues la gente que no lo vio fue para verlo, porque oyeron de aquel milagro que el Señor Jesucristo había hecho. Esto fue, hermanos, pues ese domingo de Ramos. Bien, y luego, hermanos, pues viene el día lunes. Después de que el Señor entró a este lugar, se retiró y regresa el día lunes, y vemos que, bueno, hermanos, pues que el Señor maldice a la higuera. Hermanos, yo quiero decirles que la palabra de Dios, las Santas Escrituras, no únicamente la vamos a entender literalmente, lo que está escrito, y que ese es todo el mensaje que nos trae la palabra de Dios. No, hermanos, no cualquiera que oiga pues el mensaje, no únicamente eso nos enseña la palabra del Señor. Tiene un fondo más profundo, más importante, que tenemos que entender, que tenemos que buscar
que tenemos que comprender para que esa palabra nos alimente, nos fortalezca y, hermanos, pues podamos comprender la causa por la cual vino nuestro Señor Jesucristo, porque no vino nada más para algo tan sencillo, sino todos sabemos que Él vino para pagar nuestros pecados, para tomar nuestro lugar, para hacer el sacrificio que agradó a Dios el Padre, para que Él pues perdone los pecados de todos aquellos que reconocen al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, que lo reconocen como el Salvador del mundo, que lo reconocen como el único que puede perdonar los pecados. De la misma manera, para el pueblo judío, ellos tienen que reconocer al Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es el Hijo del Bendito, que Él es el Mesías, el Salvador de Israel, para que Dios haga la obra en sus vidas y sean también transformados, y que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos en Marcos capítulo 11, versículo 12 al 19, dice de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y vio y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y dice en el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y hermanos, bueno, estamos viendo del día lunes que el Señor hizo este milagro de que la higuera se secó. Y hermanos, el Señor siguió diciendo en el versículo 21: entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Yo les dije hace un momento que la palabra de Dios no únicamente tiene una enseñanza pues literal, sino que es más profunda. Y hermanos, tal vez aquí pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué el Señor maldijo a la higuera si Él sabía que no era tiempo de higos? ¿Por qué la maldijo si sabía que no tenía higos? Es verdad, hermanos, el Señor sabe todo, pero dice que esta higuera estaba muy frondosa, muy bella, muy llena de vida. Y hermanos, podemos aprender de que muchas personas, o algunas veces tal vez nosotros, también estamos muy bendecidos, muy prosperados por Dios, pero no hacemos nada por las personas necesitadas. Eso podemos, hermanos, una de las cosas que podemos aprender de esta enseñanza, de esto que hizo el Señor, que la higuera se secó, la higuera no era culpable de que no tenía frutos, no era el tiempo de frutos. Pero para nosotros, hermanos, cuando somos bendecidos, pues no acaparemos, no tengamos todas las cosas para nosotros nada más, sino que podemos compartirla, podemos ayudar al necesitado como creyentes que somos, como creyentes que creemos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Podemos, hermanos, compartir los bienes, las bendiciones que Dios nos da, porque si nosotros no las compartimos y nos quedamos con todas, hermanos, nos puede pasar lo mismo que a esta higuera, que cuando lleguemos ante el Señor y nos diga qué hiciste con tus bienes, con las bendiciones que te di, las compartiste, y que digamos que no, hermanos, es una situación parecida a la de la higuera. Por eso, hermanos, las bendiciones que Dios nos da, procuremos hacer tesoros en el reino de los cielos, procuremos compartirlas. Bien, esto es con respecto a la higuera que sucedió el día lunes. También otro acontecimiento del día lunes es la purificación del templo, hermanos. Y bueno, yo ya leí esta porción donde el Señor purifica el templo, que es del versículo 15 al versículo 19. Vuelvo a leerlo para recordarlo. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Bien, hermanos, podemos ver aquí cómo el Señor tiene esa atención, ese cuidado para el templo. Hermanos, era el templo material, pero era un templo dedicado para Dios, para el sacrificio, para la adoración, para una comunión entre todos los creyentes con Dios. Pero vemos que Él dice que los que tenían a su cargo el templo, como los escribas, como los sacerdotes, lo habían hecho no únicamente un mercader,
sino también una cueva de ladrones, de abuso. Y hermanos, bueno, pues aunque el tiempo ha transcurrido, también nosotros debemos de pensar que lo que le hemos dedicado al Señor, tenemos que cuidarlo íntegro para el Señor. Como es esta construcción, este templo material que está dedicado para Dios, como es nuestro cuerpo, que todos sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces aprendamos a cuidar los bienes de Dios, hermanos. No lo descuidemos, no pensemos que no pasa nada, sino que procuremos comprender y nunca olvidarnos de que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, son personajes santos, que tenemos que procurar la santidad en nosotros, en las cosas que les hemos ofrecido. Amén. Bien, pues eso sucedió, hermanos, el día lunes, estos dos acontecimientos. También el día martes, pues vemos que los sacerdotes comienzan a cuestionar la autoridad de Jesús, la ponen en duda, y vamos a ir a Lucas, hermanos. Lucas 20, quise tomar este pasaje de Lucas 20, y vamos a darle lectura, versículo 1 al versículo 8, que dice de esta manera: sucedió un día que enseñaba Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vemos, hermanos, también aquí pues una enseñanza, un diálogo con estas personas de una manera pues tratando de conocer la verdad, pero ellos siempre buscaban su propio beneficio, satisfacer sus dudas, y que pues vemos que a pesar de que el Señor podía contestarles con la verdad y decirle que el Padre Celestial le daba toda esa autoridad, sin embargo, Él respetó lo que Él dijo. Si ustedes me contestan esta pregunta, yo también les voy a contestar la pregunta que me están haciendo. Y como no, hermanos, ellos no quisieron arriesgarse. Ellos vemos que más que pues que no tuvieran esa seguridad de que el Señor Jesucristo era el Cristo, ellos no querían aceptarlo. Ellos sabían pues que Juan el Bautista pues era un profeta, o era el profeta, y que las personas lo habían aceptado, le habían creído, pero ellos con Jesús tenían una idea muy diferente, no querían aceptarlo como el Mesías. Y entonces pues, hermanos, ellos pues
negaron que no sabían de dónde venía. Bien, entonces hermanos, esto sucedió el día martes también. El día martes el Señor sigue enseñando, hermanos, y vamos a regresarnos a Mateo 21. En Mateo 21, versículo 28, voy a leer del 21 al 28, que dice de esta manera: Mateo, permítame hermanos, estoy confirmando mi cita. 28 al 32 dice de esta manera. Dice, pero ¿qué os parece? Está enseñando el Señor, sigue instruyéndoles. Él dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, vemos cómo el Señor les estaba enseñando, les estaba poniendo algunos ejemplos, algunas comparaciones de lo que era la realidad. Y vemos cómo esta gente, a pesar de todo esto, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, de que el Señor les estaba hablando a ellos, no reflexionaron, no cambiaron su forma de pensar y sus intenciones, sino que lo rechazaron, hermanos. Y el Señor, vemos aquí cómo les dice que los publicanos, la gente despreciada, la gente que para los sacerdotes, para los escribas, para los ancianos era gente rebelde, era gente pecadora, vemos que estas le creyeron a Juan el Bautista. Vemos que esta gente, dijo el Señor, que iba delante de ellos, y puso esta comparación de estos 2 hijos, ¿verdad? Tomando como los escribas, los ancianos, los sacerdotes, como el primer hijo, que dijo: sí, Señor, voy a ir a trabajar a tu viña, y al final no fue. Y el Señor considera a los publicanos, a las rameras, como el segundo hijo que dijo: no voy, pero dice que después, arrepentido, fue a la viña de su padre. Y hermanos, ellos siguieron renuentes, ¿verdad? No tenían ningún interés de creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hermanos, bueno, pues también vemos que esta enseñanza, hermanos, si nosotros continuamos leyendo, el Señor enseñó más hasta el capítulo 23, versículo 39, vemos que el Señor siguió dando enseñanzas importantes, enseñanzas buenas, hermanos, y
Y ellos no les interesó. Bien, también hermanos, vemos que en este día martes, pues fue ungido los pies del Señor. Vamos al capítulo 26 de Mateo, versículos 6 al 13, que dice de esta manera: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque este podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y hermanos, bueno, pues vemos este ungimiento al Señor Jesucristo. Esto pues sucedió en el día martes, y bueno, pues también, hermanos, podríamos verlo, si gustan, después en Marcos, en Juan, también nos relata de este hecho. Esto sucedió el día martes. El día miércoles, hermanos, pues vemos que Judas se decide traicionar al Señor Jesucristo. El día miércoles ya comienzan a pensar de qué manera tienen que ponerle fin a su vida. Y vamos a Lucas, hermanos, capítulo 22, versículo 1 al 6, que dice de esta manera: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bien, pues hermanos, aquí Judas, que era uno de sus discípulos, pues vemos que no tenía esa firmeza, no tenía esa convicción, no quería, hermanos, ser verdaderamente un discípulo. Por ahí también se cuenta que Judas era un pariente del Señor, pero bueno, lo que podemos considerar aquí es que él no era sincero con el Señor, a pesar de que era uno de sus discípulos, era el que pues estaba a cargo de la economía, pero él no estaba dispuesto a honrar, a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor. Pero algo que aquí nos dice, que pasó con Judas, es que entró, dice en el versículo 3, Satanás en él. Y hermanos, y entonces pues no le importó denunciar y
y decir que Él les iba a entregar al Señor Jesús. Pero ¿qué dice? Que entró Satanás. Así es que, hermanos, bueno, pues también podemos de pensar que una persona que no es sincera con el Señor, o una persona que no le interesa el Señor, en un momento dado Satanás puede hacer uso de su vida, de sus acciones para hacer algo desagradable, algo que sorprende, hermanos. Y así que pues qué importante es que nosotros valoremos la palabra de Dios, que tomemos en cuenta, hermanos, el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Su sacrificio no únicamente podemos decir que fue en la cruz, sino que, hermanos, desde que Él determinó, desde que el Padre le dijo, tú vas a ir a la tierra para tomar el lugar de la humanidad. Tú vas a ser el cordero que va a ser sacrificado para que pueda pagar los pecados de estas personas. Desde ahí, hermanos, Él estaba haciendo un gran sacrificio, dejando su trono, dejando el lugar donde Él vivía para venir a sufrir, hermanos, a llevar nuestras culpas. Y entonces yo creo que pues deberíamos de estar muy agradecidos con el Señor y muy dispuestos a honrarlos, a sacrificarnos también nosotros para obedecerlo, para, hermanos, pues para dar un testimonio de lo que somos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, de que somos pues creyentes, somos cristianos, y que podamos poner en alto el nombre del Señor. El Señor lo hizo y entonces nosotros, pues creo que no tenemos tanto poder o tanta autoridad como para no poder humillarnos y honrar al Señor. Bien, hermanos, esto sucedió el día miércoles. El día jueves fue la preparación, hermanos, de la última cena. Y bueno, pues también podemos ir al libro de Marcos, capítulo 14. Y podemos leer algo, hermanos, de lo que nos relata aquí Marcos 14, versículo 12 al 16, que dice de esta manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Hermanos, entonces vemos que este día, jueves, pues fue la preparación de la Pascua tal como Dios lo había mandado. Todos los judíos celebraban la Pascua y el Señor también lo hizo. Y hermanos, bueno, pues esa preocupación de sus discípulos, pues no sabemos cómo se sentían ellos, preocupados, pensativos, pensando cómo era posible que después de todo esto, de toda esta gloria, de toda esta pues muestra de poder, de autoridad del Señor, iba a suceder algo muy diferente.
También, hermanos, después de esta, pues de la Pascua, vemos también que durante la celebración, también Jesús consuela a sus discípulos. Y vamos, hermanos, al capítulo 14 de Juan. En el capítulo 14, desde el versículo 1, o desde el versículo 14 al versículo 16, hermanos, nos habla de todo lo que el Señor hizo. Pero bien, pues dice al principio de lo que comenzó el Señor a decirles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y hermanos, bueno, desde aquí comienza ese consejo, esa consolación de parte de nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos. El tiempo se estaba acortando, el tiempo estaba llegando cuando ellos no esperaban lo que iba a suceder, ni se lo imaginaban, ni sabían cómo iba a pasar. Pero bien, hermanos, entonces, desde este capítulo 14 hasta el capítulo 16, el Señor consuela a sus discípulos. También, hermanos, también en este mismo día jueves, el Señor hace una oración, lo que le llamamos la oración sacerdotal. Y podemos verlo en Juan capítulo 17, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, hermanos. Pero bien, voy a leer nada más una porción. Yo creo que todos podemos después leerlo y reflexionar en esa oración, hermanos, pensar en ella y también saber que el Señor esa oración la hizo también tomándonos en cuenta a nosotros. Dice aquí: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Bien, hermanos, esta oración continúa hasta el versículo 26. Y hermanos, también después de esta oración sacerdotal viene la oración en Getsemaní. Y que, hermanos, también podemos, en el huerto de Getsemaní, podemos verlo en Mateo capítulo 26. También voy a leer una porción de esta oración, pero todo esto, hermanos, sucedió el día jueves, del versículo 26, del capítulo 26, versículo 36 al 46. Voy a leer una porción comenzando del versículo 36 que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y bien, hermanos, bueno, pues sigue el Señor orando hasta el versículo 46. Luego lo pueden leer, es algo que estamos viendo, lo que el Señor hizo. No fue nada fácil para él, hermanos. Si leemos este
esta porción, esta oración, vamos a ver que el Señor estaba pasando por un momento difícil, un momento angustioso, un momento de gran tensión, hermanos, que pues la Biblia nos relata que su sudor era como gotas de sangre. Era tan la situación que estaba viviendo tan difícil, tan preocupante, hermanos, pues que se cree que pues los vasos que están abajo de las glándulas sudoríparas se rompieron y se mezclaron con el sudor de nuestro Señor Jesucristo, y hermanos, Él sudó ese tipo de sudor, el sudor combinado con su sangre, hermanos. Era tan dura la situación que Él estaba viviendo, y a veces tal vez aún el mismo creyente no lo valora, no lo estima, y no procuramos llevar una vida pues muy esforzada para honrar y glorificar al Señor y agradecerle por todo lo que Él hizo por nosotros. Bien, pues esta fue la oración, hermanos, en el huerto del Getsemaní el día jueves, y vamos a ver lo que pasó el día viernes. Bueno, pues a partir de esa noche, pues vemos que el día viernes arrestan y enjuician al Señor Jesucristo. También lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 26, a partir del versículo 47 hasta el capítulo 27 de Mateo. Eso sucedió, hermanos, el día viernes, el arresto y el juicio de nuestro Señor Jesucristo. También otra de las cosas que pasaron el día viernes fue la crucifixión del Señor Jesucristo, su crucifixión y la muerte del Señor Jesús. Eso sucedió, hermanos, bueno, pues a partir del capítulo 27, versículo 27 al 56, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué día fue ese? ¿O el día viernes, ¿verdad? Bien, y otra de las cosas que sucedió el día viernes fue la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver también a partir del capítulo 27, pues versículos 57 al 66, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué día? El día viernes. Ahora, hermanos, aquí yo, ya para terminar, quiero aclararles que el día viernes sepultaron al Señor Jesús. Muchos creyentes tal vez y muchas personas pues deducen y dicen, no, pero el Señor Jesucristo no tuvo 3 días en el sepulcro, como Él dijo, porque si fue el viernes en la tarde, entonces no coinciden los tiempos. Pero yo quiero aclararles que el Señor Jesucristo habló de días. Dijo que Él iba a resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. Y el primer día fue el viernes, el segundo día que estuvo en el sepulcro fue el día sábado, y el tercer día fue el domingo. Él resucitó muy temprano, pero fue el día domingo. El Señor Jesucristo en ningún lugar de las Escrituras dijo, yo voy a estar 72 horas en el sepulcro, ¿verdad? Y entonces sí podríamos decir, no se cumplió el tiempo, pero de acuerdo a lo que el Señor dijo, que serían 3 días, sí se cumplen. Viernes, sábado y domingo, muy temprano, el Señor se levantó de la tumba. Bien, hermanos, pues todo esto sucedió el día viernes. Como ya saben, bueno, el día sábado, pues Él pasó en el sepulcro. Otras cosas se dieron en el día sábado, y pues el domingo fue su resurrección.
Pero aquí acabamos de ver lo que es la última semana, que comenzó con el día domingo y pues hermanos terminó con este día hasta el día viernes. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, qué importante es que nos reunamos, que juntos podamos meditar, reflexionar en la palabra del Señor y que podamos pues estimar la venida, el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Bien, les invito a ponerse de pie. Vamos a terminar en una oración. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Padre, y te glorificamos en esta hora, en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros, porque, Señor, pues nos amas y te preocupas por nosotros, por lo cual te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos fortalezcas de tal manera que no desmayemos, que sigamos, Señor, pues recordando con respeto, con deseos de honrar y de glorificar al Señor Jesucristo y de permanecer firmes, Señor, y esperarlo hasta que Él venga, Señor, sin desmayar, sin desánimo, sino que estemos firmes y confiando en su palabra y en sus promesas. Gracias, Señor, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, bendice, Señor, a la humanidad, porque tú la amas y quieres que entreguen sus vidas en las manos de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar sus lugares, dejo el tiempo a Juanito. Bueno que pueden estar en este día, qué bueno que dispusieron en su corazón y es de gran bendición lo que aprendíamos en esta tarde, ya que pues en estas fechas es lo que la gente pues celebra y lo que todos cada uno recordamos. Y nada más te quiero recordar unos anuncios de este día. Te recuerdo los devocionales, amados hermanos, estamos teniendo devocionales como iglesia los días lunes a las 8 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde. Te recuerdo que en esta semana en los devocionales, al finalizar cada devocional se está llevando la Santa Cena. Entonces, para que nos preparemos, para que estemos a cuentas con el Señor Jesucristo, para que dispongamos nuestro corazón. Y también, amado hermano, te recuerdo que el día domingo también se llevará a cabo la Santa Cena, entonces para que estemos preparados, para que estemos gozosos y con toda la disposición en nuestro corazón de venir ese día, de estar preparados, de estar recordando, porque así dice el Señor Jesucristo, que anunciamos su muerte, pero también anunciamos su resurrección, recordamos todo lo que pasó en estos días. Entonces te recuerdo, amados hermanos, el domingo tenemos Santa Cena, el viernes al finalizar el devocional, pues también se está llevando la Santa Cena. También te recuerdo, amado hermano, el ayuno también, que es el próximo domingo. Ya nos decía nuestro hermano Misael las características del verdadero ayuno, entonces también dispongamos en nuestro corazón, dispongamos en nuestro espíritu ese día. Sabemos de que pues el domingo también se va a llevar a cabo la Santa Cena, pero es la disposición con lo que lo hagamos en nuestro corazón, la convivencia con nuestros hermanos y estar en armonía unos con otros. Te recuerdo también que todos los días estamos orando, amados hermanos, a las 10 de la noche, ya sea donde te encuentres, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, todos los días estamos orando a las 10 de la noche para que nos acompañes. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad, haznoslas conocer por un mensaje, ya sea por vía privada o Messenger, ahí estamos contestando. Y también te recuerdo, todos los sábados a las 8 de la mañana estamos abriendo la iglesia aquí presencialmente para que puedas venir a orar, para que puedas venir a buscar a primeras horas del día sábado aquí en armonía con cada uno de nuestros hermanos. Estamos aquí reunidos para orar, para dedicar un tiempo de orar a las 8 de la mañana, amados hermanos. Y te recuerdo pues también los días miércoles estamos teniendo nuestro estudio de las misiones.
en estas semanas estamos recordando también lo que fue Santa Cena, pero el próximo miércoles estaremos retomando lo que son las misiones, para que dispongas ese tiempo, para que dispongas en tu corazón conectarte esos días y conocer acerca de nuestras misiones y cómo estamos trabajando y también cómo nos puedes apoyar en nuestras misiones. Y yo creo que eso sería todo, amados hermanos. Les invito a que se pongan de pie y vamos a ser despedidos en esta noche. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, amado Dios. Gracias te doy, Padre, por la vida, por la salud que nos das. Gracias porque nos permitiste poder estar aquí en tu santo templo para alabar, para glorificar tu nombre y también para aprender de tu palabra. Gracias, Padre, porque yo sé que es por tu misericordia, es por tu gracia que estamos aquí, Padre. Pon en nuestro corazón paz, pon en nuestro corazón tranquilidad, Padre, y en este momento que estamos a punto de ser retirados de tu santo templo, mas no de tu presencia, te pido que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, a mis hermanos, los que viven cerca, los que viven lejos, que tu espíritu vaya siempre con ellos, Padre Santo, y también a mis hermanos que nos están sintonizando desde sus hogares. Guárdalos, Padre, qué bueno que dispusieron en su corazón de conectarse con nosotros y aprender más de tu palabra. Que el día de mañana sea de bendición para nuestras vidas.